Después de la Revolución Mexicana, el país estaba prácticamente destrozado. La situación política, económica y social tampoco mejoraba y conforme pasaba el tiempo, un presidente llegaba para al poco tiempo irse a través de la muerte, de un asesinato o simplemente del exilio. ¿Qué habrá pasado entonces después de la Revolución Mexicana? Para saber más, ve el video. Comenzamos. Cárdenas subió al poder y viendo tanta miseria se decidió a proceder. Jóvenes y personas que están viendo el video del día de hoy, tengan todos ustedes muy buenas tardes. El día de hoy veremos el tema la política revolucionaria y nacionalista. El aprendizaje esperado dice que describamos los cambios de un régimen de caudillos a uno presidencial y la importancia de las políticas sociales en su desarrollo. Así que sin más, comenzamos. El primer tema que veremos el día de hoy es el de los caudillos al surgimiento del PNR. Deberíamos empezar para definir qué es el caudillismo, qué eran los caudillos. La Revolución Mexicana tuvo un sinfín de caudillos durante todo su proceso. Cada uno tenía su propia visión de los problemas por los que atravesaba nuestro país. Y a pesar de que hubo tantos caudillos que en su actuar eran diferentes, todos buscaban un mismo objetivo: mejorar la vida de las personas. El caudillismo es un fenómeno particularmente relacionado con la caída o el debilitamiento de algún poder. En este caso podríamos mencionar que era el poder que tenía Porfirio Díaz. Al caudillo, a través del respaldo social y político, se le otorgan un sinfín de poderes que en ocasiones pueden llevarlos a cometer muchos errores. Uno de los principales caudillos de la Revolución Mexicana fue Venustiano Carranza. De él ya hemos hablado en videos anteriores. Lo importante de mencionar en esta ocasión es que conforme llegó a la presidencia en base al populismo, al ser un caudillo y a que mucha gente lo seguía, conforme pasó su mandato empezó a perder popularidad. Álvaro Obregón, una persona muy cercana a Venustiano Carranza y al gobierno de Venustiano Carranza, decide formar parte del plan de Agua Prieta, el cual desconocía el mandato o el gobierno de Venustiano Carranza. Junto con Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, al hacer este plan, asesina al poco tiempo a Venustiano Carranza, lo que lo llevaría a la postre en convertirse en presidente de nuestro país. Conforme pasaron los mandatos, se llegó a establecer que los caudillos ya no tenían una relevancia total, por lo cual era el momento de afianzar el poder a través de las instituciones, como Plutarco Elías lo menciona, formando un partido político. Y bueno, jóvenes, el caudillismo entonces adquiere una relevancia cada vez menor al fundarse instituciones relevantes que adquirieran el control del país. Sí, es bueno, se tuvo un gran avance con dejar al lado a los caudillos para ahora enfocarnos a partidos políticos o instituciones que rigieran a la sociedad. Pero bueno, pues quién diría que ese partido político hecho en 1928 por Plutarco Elías Calles duraría en el poder pues más de 70 años. Durante el proceso de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se da la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue una revuelta que se dio en México entre los años de 1926 a 1929. Esta consistía en el pleito por insatisfacción de las necesidades de un grupo católico contra el Estado. Todo esto se derivó debido a la Constitución de 1917, la cual establecía que la Iglesia tenía prohibido adquirir o poseer bienes. También no le era permitido hacer prácticas espirituales o religiosas afuera de los templos, lo cual tenía una intención, obviamente, de que la Iglesia adquiriera menos importancia para la sociedad. Lamentablemente, la Iglesia aún así siguió siendo un poder muy fuerte, tanto así que convenció a muchas personas para llevarle la contra al gobierno. Esta guerra llevó a la muerte de más de 250,000 personas, por lo cual es un hecho súper relevante. Pero ¿cómo inició todo este conflicto? Bueno, como les digo, la Constitución Política de 1917 en su artículo 130 estableció, sobre todo en la famosa ley, la Ley Calles, limitar el proceso de participación en la vida política del clero, o sea, de la iglesia. Y esto generó un gran descontento en este sector.
Y bueno, en ese tiempo era muy importante la intervención de padres o sacerdotes extranjeros en los países que no fueran pues el Vaticano, en Roma. Y ese y el problema, hubo muchos estados que prohibieron que los sacerdotes fueran personas que no nacieran en México. A algunos se les cobraba intereses por hacer misas e incluso una de las cosas más radicales es que los padres deberían de estar casados, algo que hoy en día en la religión católica pues no se practica. La Iglesia Católica así comenzó a recolectar alrededor de 2 millones de firmas en todo México para dar marcha atrás en este tipo de reformas, algo que fue rechazado por el gobierno. Es así como la iglesia manda a llamar a todo el pueblo para que no paguen impuestos, para que no pagaran gasolina y para que no consumieran productos del gobierno. Es así como México cae en una crisis económica debido al convencimiento, para que vean todo el poder que tenía en aquel tiempo la iglesia acerca de cómo debía actuar la gente. Después de 3 años de guerra, los líderes de ambas partes decidieron terminar este conflicto. A pesar de eso, el término de esta guerra nunca fue muy clara para ambas partes, y ambas partes al igual siguieron manteniendo esas ciertas fricciones. Aquí sería importante mencionar pues la curiosidad que te da de el poder que tenía la iglesia en aquel tiempo, y que a partir de ahí se fomentan leyes para dejar un poquito de lado ese poder. Y bueno, jóvenes, el siguiente tema son las organizaciones sindicales y campesinas. Desde Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, estos personajes se dieron cuenta de algo muy importante: el tener alianzas con campesinos, con obreros, con militares era muy importante para tratar de mantener su poder en el gobierno. Es así como se permiten y se empiezan a crear y fortalecer sindicatos. El objetivo de los sindicatos era tratar de ayudar a sus agremiados a través de grupos que defendían los derechos laborales. La función principal del gobierno era tratar de ser un mediador entre el sindicato, las personas que exigían, y los obreros, una relación obrero-patrón. Entonces ahí el Estado tenía la tarea de tratar de solucionar los conflictos que se dieran para que ambas partes pudieran salir lo más contentas posibles. Bueno, y en comparación a las organizaciones sindicales, las campesinas no tuvieron un movimiento tan claro como las tuvieron los sindicales. Paulatinamente, estas organizaciones campesinas, conforme fueron exigiendo sus derechos, empezaron a apropiarse de las tierras que alguna vez les fueron arrebatadas. Aquí lo interesante y lo importante de mencionar es cómo estas organizaciones, cómo estos sindicatos ayudan en beneficio o en pro de las personas trabajadoras, lo cual genera ciertos cambios en la forma de tratar, de compensar y de distribuir las riquezas en nuestro territorio. El siguiente tema es el presidencialismo. Y bueno, jóvenes, el presidencialismo es aquella forma de gobierno en la que, con base a una constitución, se divide el gobierno o la ley en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es el presidente de la nación. El presidencialismo se consolidó en México a partir de 1934 hasta 1940, época en que Lázaro Cárdenas está bajo la presidencia de nuestro país. Algo curioso es que durante su gobierno se desarrollan los primeros 6 años presidenciales continuos, algo que viene pasando hasta nuestra fecha. Antes el periodo presidencial solo duraba 4 años. Algunas de las características del presidencialismo fueron la centralidad de una jefatura única del Estado. También el presidencialismo dotaba al gobernante con un margen para intervenir en la dinámica política del Estado y las leyes para su desarrollo social. Es así que para muchas personas Lázaro Cárdenas se convirtió en uno de los mejores presidentes que tuvo el país, debido a que con él se empezó a salir de cierta manera de la crisis económica y social que estaba atravesando nuestro país después de la Revolución Mexicana. Él expropia el petróleo en 1938 que estaba a manos de compañías extranjeras, para que ahora el petróleo que estuviera en nuestro territorio fuera tratado por el Estado. Ayudó mucho también a la creación de sindicatos como la CTM, sindicatos que juntaban a su organismo a diferentes profesiones o desempeños laborales. Todas estas cosas, entre más, ayudaron a que la economía en el país fuera en ascenso. Y bueno, jóvenes, del lado educativo, haciendo referencia a todos los proyectos educativos que se dan después de la Revolución Mexicana, estos
hay que mencionarlos. Y bueno, jóvenes, el último tema habla acerca de los proyectos educativos. Antes de hablar de los proyectos educativos que se dieron después de la Revolución Mexicana, es importante mencionar que después de Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza no hicieron tanto hincapié en la elaboración de leyes referentes a la educación para mejorarla. Estaban más ocupados en otras cosas y eran tiempos muy agitados. Hay que recordar también que en ese momento de la historia México era un país con una gran cantidad de analfabetas. Es así que hasta en la época en que Álvaro Obregón está en la presidencia, se crea la Secretaría de Educación Pública. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación que tuvo el país. Él se encargó de federalizar la educación. ¿Qué quiere decir esto? Antes la educación estaba a cargo de los municipios. Ahora la educación sería un proyecto nacional. Es así como Vasconcelos empieza a realizar grandes campañas para eliminar la analfabetización. Empieza a hacer o a entregar libros de texto a las comunidades para que pudieran desarrollar bien este aspecto que fue deteriorado durante muchos años en nuestro país. El plan a 11 años era un proyecto con miras a mejorar la calidad educativa. Sin embargo, conforme pasaron los tiempos, este proyecto no se pudo desarrollar. Pero aún así, este plan fue las bases de lo que hoy conocemos como la educación y toda su estructura. Muy bien, jóvenes, ¿cuál será la actividad entonces que habremos de hacer con base en el video? La actividad que hay que hacer es la actividad 70 de clase invertida, la política revolucionaria y nacionalista. En ella, tú tendrás que investigar con base a lo que te di en este video, el libro que viene de las páginas 185 a las 190, más aparte lo que puedas encontrar en internet, cuáles son dos principales ideas del caudillismo, de las organizaciones sindicales y campesinas, del presidencialismo, de los proyectos educativos, de la guerra cristera y del maximato. Esta será la actividad que socializaremos en la primera sesión de clases de la próxima semana. En la sesión 2 realizaremos la actividad 71. Te presentaré algunas de las instituciones que fueron creadas desde la época de la Revolución hasta nuestros días, con la finalidad de que veas en qué ámbito se desarrollan y cuáles son sus misiones. En la tercera sesión realizaremos la actividad 72, que es un mapa sinóptico. Aquí tú explicarás en una idea central de qué trata el tema de los caudillos al surgimiento del PNR, así como elaborar 8 puntos de vista de información más. Por último, la última sesión de esta semana realizaremos la actividad 73, que es un mapa de algoritmo. Aquí tú tendrás a la tarea de contestar las preguntas que te vienen ahí en la actividad. Y ya sería la última actividad del segundo trimestre. Muy bien, jóvenes, espero que te haya ayudado el video. Espero que las dudas que tengas las apuntes, o los puntos importantes los apuntes y los compartamos en clase. Esto sería todo por mi parte. Nos vemos. Bye bye.